Hola, soy Sofía, y mis padres me desheredaron en vida para darle $50,000 a mi hermana para que abriera una boutique de lujo. Me dijeron que mi pasión era un pasatiempo, que mi talento no valía nada y que invertir en mí sería un desperdicio. Esa fue la sentencia que dictaron en una tarde cualquiera, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras el mundo que conocía se desmoronaba en silencio. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada las personas que deberían amarte más que nadie? Antes de contarte cómo reaccionaron cuando descubrieron en lo que se convirtió ese pasatiempo inútil, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando un notario, 3 años después, leyó en voz alta la prueba de lo equivocados que estaban. El conflicto no comenzó con una discusión a gritos ni con una puerta azotada. Empezó de la forma más humillante y silenciosa posible. Estaba en la cocina de la casa de mis padres en Coral Gables, una mansión que siempre se sintió más como un museo que como un hogar. Mi hermana, Valeria, dejó su celular sobre la encimera de mármol y vi la pantalla iluminarse con la notificación de una transferencia bancaria. $50,000. El concepto era herencia anticipada. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Cuando les pregunté, mi padre, Carlos, ni siquiera levantó la vista del periódico. Dijo que era una inversión en el futuro de Valeria, un negocio tangible. Mi madre, Isabel, añadió con una sonrisa condescendiente que mi diseño gráfico era un hobby poco serio, no una carrera de verdad. No hubo disculpas ni explicaciones, solo un veredicto frío que me dejaba completamente fuera de la ecuación familiar. Mi familia siempre funcionó así, bajo una jerarquía no declarada donde Valeria era la reina y yo, la sirvienta invisible. Ella era extrovertida, ambiciosa y encajaba perfectamente en el molde de éxito material que mis padres adoraban. Yo, en cambio, era la introvertida, la artista, la que vivía en un modesto apartamento y trabajaba en una agencia de diseño por un sueldo que a ellos les parecía una miseria. Cada reunión familiar era un desfile de los logros de Valeria y una crítica velada a mi falta de ambición. Su vida era una vitrina de éxito. Viajes a Europa, cenas en restaurantes exclusivos, ropa de diseñador. La mía, a sus ojos, era un borrador arrugado y sin terminar, una decepción constante que preferían ignorar o, peor aún, usar como ejemplo de lo que no se debía hacer. Con los $50,000, la brecha entre nosotras se convirtió en un abismo insalvable. A las pocas semanas, Valeria ya conducía un BMW nuevo, un capricho que justificó como una necesidad para la imagen de su negocio. Publicaba fotos en sus redes sociales desde resorts de lujo, hablando de viajes de negocios para buscar inspiración. Y yo la veía desde mi pequeño estudio comiendo pasta mientras trabajaba hasta tarde en mi viejo portátil, el único bien valioso que realmente sentía como mío. Ella nunca me restregó el dinero en la cara directamente. No necesitaba hacerlo. Su simple existencia, amplificada y financiada por nuestros padres, era un recordatorio constante de mi insignificancia. Aceptó el dinero sin dudarlo un segundo, como si fuera su derecho de nacimiento, sin una sola mirada de compasión hacia mí. El punto de quiebre emocional, uno de tantos pequeños cortes que te desangran lentamente, llegó durante una cena dominical. Intenté compartir una pequeña victoria personal. Había conseguido un cliente importante por mi cuenta, un proyecto que me apasionaba y que podría darme algo de estabilidad. Estaba nerviosa, pero una pequeña parte de mí todavía albergaba la tonta esperanza de recibir una palabra de aliento. Mi padre escuchó mi historia con impaciencia y, cuando terminé, simplemente se encogió de hombros. «Eso está bien, Sofía», dijo, con un tono que indicaba todo lo contrario.
Valeria cerró $10,000 en ventas la semana pasada. Eso es un negocio real. El aire se me fue de los pulmones. Mi pequeño logro, mi motivo de orgullo, había sido aplastado y reducido a nada en menos de 10 segundos. La comparación era su arma favorita, y yo siempre era el blanco. En ese momento busqué desesperadamente la mirada de mi madre. Esperaba encontrar en ella un rastro de empatía, una señal de que entendía mi dolor. Pero Isabel estaba demasiado ocupada en rellenarle la copa de vino a mi padre, sonriendo y asintiendo a cada una de sus palabras. Evitó mis ojos con una habilidad que solo se perfecciona con años de práctica. Su silencio fue más doloroso que las crueles palabras de mi padre. Era una traición pasiva, una confirmación de que ella había elegido su bando hacía mucho tiempo y que yo no estaba en él. Comprendí que no solo era invisible para mi padre, también lo era para ella. Estaba completamente sola en esa mesa, rodeada de personas que compartían mi sangre pero no mi corazón. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Esa noche, al volver a mi apartamento, la sensación de soledad era abrumadora. El lugar, que a menudo se sentía como mi refugio, de repente parecía un testimonio de mi fracaso a sus ojos. Miré por la ventana las luces de la ciudad, sintiendo el peso de años de humillaciones y comparaciones. Me senté frente a mi portátil, la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad. Era un modelo antiguo, un poco lento, pero contenía todo mi mundo, mis diseños, mis proyectos, mis sueños. Era la única herramienta que tenía para construir algo por mí misma, lejos de sus juicios y sus expectativas. Esa máquina no me juzgaba, no me comparaba, solo respondía a mi creatividad y a mi esfuerzo. Acaricié la carcasa gastada y sentí una extraña mezcla de tristeza y rabia. Una energía fría que comenzaba a arder en mi interior. Fue entonces cuando mi celular vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Camila. ¿Sobreviviste a la cena familiar?, escribió, seguido de un emoji de cara triste. Ella era la única persona en el mundo que conocía la verdadera dinámica de mi familia. Le conté lo que había pasado, la humillación de mi padre y el silencio de mi madre. Su respuesta fue inmediata. Son ellos los que no te merecen, Sophie. Tu talento es inmenso y un día se van a tragar cada una de sus palabras. Sus palabras fueron un pequeño bote salvavidas en medio de un océano de dolor. Me recordaron que, aunque mi familia me hubiera dado la espalda, no estaba completamente sola. Tenía a alguien que creía en mí, incluso cuando yo misma empezaba a dudarlo. Apagué el celular y volví a mirar la pantalla de mi portátil. El cursor parpadeaba en un documento en blanco, esperando. La rabia y el dolor de esa noche no se disiparon, sino que se transformaron. Se convirtieron en una especie de combustible, una determinación helada y silenciosa que nunca antes había sentido. Ya no se trataba de buscar su aprobación. Se trataba de demostrarme a mí misma que no eran dueños de mi valor. Esa noche, en la soledad de mi pequeño apartamento, tomé una decisión. Dejaría de intentar encajar en su mundo. En su lugar, construiría el mío propio, ladrillo a ladrillo, píxel a píxel, en silencio. Y mi viejo portátil sería mi única arma y mi único testigo. El juego había cambiado, aunque ellos todavía no lo supieran. Los meses que siguieron a esa noche se convirtieron en un maratón silencioso. Mi vida se dividió en dos. La Sofía que iba a su trabajo de 9 a 5 en la agencia, diseñando folletos y logos para clientes sin rostro, y la Sofía que llegaba a casa, se preparaba un café cargado y se sentaba frente a su portátil hasta las 3 de la madrugada. El teclado gastado de mi máquina se convirtió en mi confidente. Cada línea de código que escribía, cada elemento de interfaz que diseñaba para mi proyecto secreto, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Era un trabajo solitario y agotador.
alimentado por la memoria de la condescendencia en la voz de mi padre y la indiferencia en los ojos de mi madre. Ese recuerdo era un combustible inagotable, una energía oscura que me mantenía despierta cuando el cansancio amenazaba con vencerme. Mientras yo vivía en ese túnel de trabajo y determinación, el mundo de Valeria florecía a todo color en las redes sociales. Su boutique, Valeria's Closet, era un éxito instantáneo entre la élite de Miami. Las fotos mostraban a influencers locales posando con sus vestidos, copas de champán en la mano, en eventos exclusivos que mi hermana organizaba con una facilidad insultante. Mis padres compartían cada una de sus publicaciones con un orgullo desbordante. Nuestra hija, la empresaria, escribía mi madre debajo de una foto de Valeria junto a un diseñador famoso. Cada uno de esos me gusta se sentía como una pequeña puñalada, un recordatorio de que mi esfuerzo, mi sacrificio nocturno, era invisible. Para ellos, yo seguía siendo la hija del hobby, la que apenas lograba pagar el alquiler de su modesto apartamento. La brecha entre nosotras ya no era solo económica, era una cuestión de estatus familiar. El primer golpe directo llegó unos 4 meses después. Mi madre me llamó un martes por la tarde, su voz inusualmente dulce. Al principio pensé que quizás quería saber cómo estaba, una tonta esperanza que nunca moría del todo. Pero la conversación rápidamente giró hacia Valeria. Tu hermana está organizando una sesión de fotos para su nueva colección, me dijo, y el fotógrafo le está cobrando una fortuna por el retoque digital. Pensé en ti. Tú eres tan buena con esas cosas de la computadora. ¿Podrías ayudarla? Sería un gran favor para la familia. El aire se me escapó de los pulmones. No me estaba pidiendo ayuda. Me estaba pidiendo trabajo gratis. Mi talento, que consideraban un pasatiempo inútil para invertir, de repente era un recurso valioso que podían explotar a su antojo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. La humillación no terminó ahí. Acepté en un momento de debilidad que todavía lamento, con la condición de que fuera solo esa vez. Pasé un fin de semana completo encerrada, retocando docenas de fotografías de alta resolución en mi viejo portátil, que se sobrecalentaba y se congelaba cada media hora. El trabajo era exigente y requería toda mi habilidad profesional. Cuando le envié los archivos finales a Valeria, su única respuesta fue un mensaje de texto que decía: «Ok, gracias. La modelo de la blusa azul se ve un poco pálida. ¿Puedes arreglarlo?» No hubo un gracias por tu tiempo, ni un reconocimiento del esfuerzo. Fui tratada como una asistente anónima, no como su hermana. Mi padre, días después, comentó en una llamada: «Tu madre me dijo que ayudaste a Valeria. Es bueno que uses tu tiempo libre para algo productivo». Mi trabajo, mi profesión, reducido a tiempo libre. Ese incidente me endureció. Comencé a poner límites, a decir no a las pequeñas peticiones que antes hubiera aceptado sin dudar. Dejé de ir a las cenas dominicales con tanta frecuencia, inventando excusas de trabajo que, irónicamente, eran ciertas. Mi distanciamiento no pareció importarles mucho. Estaban demasiado ocupados orbitando alrededor del sol brillante que era Valeria. Ella, por su parte, parecía disfrutar de su nuevo estatus. Una vez nos encontramos por casualidad en un supermercado. Llevaba un bolso de Prada que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses, y me miró de arriba abajo, a mis jeans gastados y mi camiseta sencilla. «Sophie, tienes que cuidarte un poco más», me dijo con una falsa preocupación. La imagen lo es todo. No entendía que yo no estaba construyendo una imagen, estaba construyendo una vida. Mi proyecto secreto, la aplicación que llamé ArtFlow, avanzaba lentamente pero con seguridad. Era una plataforma diseñada para que artistas independientes pudieran vender su trabajo directamente a coleccionistas, sin las comisiones abusivas de las galerías. Cada noche,
Mientras Valeria cerraba las ventas en su lujosa boutique, yo construía una comunidad digital, un espacio donde el talento como el mío sí era valorado. Camila fue mi primera inversora, no tenía mucho, pero me dio $1,000 que había ahorrado. Esto no es un préstamo, es una inversión, me dijo con una seriedad que me conmovió hasta las lágrimas. Yo sí creo en tu negocio. Esos $1,000, entregados con fe y amistad, valían infinitamente más que los 50,000 que mis padres le habían dado a mi hermana con desdén hacia mí. La soledad era mi compañera constante, pero ya no me pesaba como antes. Se había transformado en concentración. Mi apartamento ya no se sentía como una prueba de mi fracaso, sino como el cuartel general de mi revolución silenciosa. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas con ideas, diagramas de flujo y metas. Mi viejo portátil, que antes simbolizaba mis limitaciones, ahora era el motor de mi liberación. Mientras mi familia celebraba los logros materiales y superficiales de Valeria, yo encontraba una satisfacción profunda y silenciosa en cada problema de código que resolvía, en cada nuevo usuario que se registraba en la versión beta de Artflow. Estaba creando valor de la nada, con mis propias manos y mi propia mente, lejos de sus juicios y su dinero. Un día recibí un correo electrónico que hizo que mi corazón se detuviera. Era de un pequeño fondo de inversión de riesgo especializado en tecnología creativa. Habían encontrado Artflow a través de un blog de diseño y estaban intrigados por el concepto. Querían programar una llamada. Leí el correo 10 veces pensando que era un error. Ellos, interesados en mi pequeño proyecto, nacido en mi viejo portátil en un apartamento modesto, la validación externa de extraños que no sabían nada de mi historia familiar, se sintió como un bálsamo en una herida que llevaba años abierta. Por primera vez sentí que mi hobby no solo era real, sino que tenía un potencial que ni yo misma había llegado a comprender del todo. La llamada con los inversores fue aterradora y emocionante. Hablé de mi visión, de mi pasión por darles una plataforma a los artistas subestimados, de la tecnología que había desarrollado yo sola durante incontables noches. No mencioné a mi familia ni la injusticia que me había impulsado. Dejé que el proyecto hablara por sí mismo. Al final de la conversación, el socio principal dijo algo que nunca olvidaré. Sofía, lo que has construido aquí con recursos tan limitados es extraordinario. Vemos un potencial enorme. Esas palabras fueron la antítesis de todo lo que mi padre me había dicho. Extraordinario. La palabra resonó en mi cabeza durante días, borrando lentamente el eco de caso perdido y desperdicio. La dinámica de poder, aunque ellos no lo supieran, había comenzado a cambiar. Mientras ellos seguían midiendo el éxito en ventas de vestidos y autos de lujo, yo estaba negociando en un idioma que ellos ni siquiera entendían. Rondas de financiación, valoración de empresa, capital semilla. Seguía siendo Sofía, la hija tranquila y sin ambición a sus ojos, pero por dentro era la fundadora de una empresa tecnológica con un futuro prometedor. Mantuve todo en el más absoluto secreto, no por miedo, sino porque me di cuenta de que su opinión ya no importaba. Su validación se había vuelto irrelevante. Mi éxito no sería un arma para restregarles en la cara, sino la prueba definitiva de mi propia independencia y valor. Fue entonces cuando llegó la invitación, un sobre grueso, de cartulina texturizada, con mi nombre escrito en una caligrafía elegante. Era para la cena de gala del primer aniversario de la boutique de Valeria, que se celebraría en la casa de mis padres en Coral Gables. El evento prometía ser el acontecimiento social del año en su círculo. Al sostener la invitación, sentí un frío recorrer mi espalda. Sabía lo que significaba esa noche. Sería un desfile del éxito de Valeria, un monumento a la decisión de mis padres,
y yo estaría allí como el fantasma del fracaso familiar. Pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía la necesidad de esconderme. Miré mi portátil, donde tenía abierto el borrador del acuerdo de inversión. Una calma helada se apoderó de mí. Decidí ir, no para buscar su aprobación, sino para cerrar un capítulo. Para estar presente en el escenario de mi mayor humillación, sabiendo que, en silencio, yo ya había ganado. La noche de la gala, llegué a la casa de mis padres sintiéndome como una espía en territorio enemigo. La mansión de Coral Gables, que nunca había sentido como un hogar, estaba transformada. Luces doradas colgaban de las palmeras, la música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire y cientos de personas vestidas con sus mejores galas se movían por el jardín y el interior de la casa, bebiendo champán y riendo a carcajadas. Sostenía la pequeña caja con mi regalo en las manos. El cartón se sentía frío y frágil contra mis palmas sudorosas. Cada rostro sonriente me recordaba que yo no pertenecía a ese mundo de éxito material y apariencias. Sin embargo, por primera vez en mi vida, esa sensación no me hacía sentir pequeña. Me hacía sentir invisible, y la invisibilidad esa noche era mi mejor armadura. Mi madre, Isabel, fue la primera en verme. Se acercó con una sonrisa tensa, más preocupada por el pliegue de su vestido de seda que por mi presencia. «Sofía, qué bueno que viniste», dijo, dándome un beso al aire para no manchar su maquillaje. Sus ojos recorrieron mi sencillo vestido negro con una evaluación rápida y desaprobadora antes de escanear la multitud detrás de mí. «Tu padre está por allá, hablando con los socios. Intenta no molestarlo, está muy ocupado». No esperaba una bienvenida cálida, pero la frialdad de su recepción fue un recordatorio inmediato de mi lugar en esa familia, una pieza de utilería que debía permanecer en su rincón asignado. Asentí en silencio, mientras ella ya se había alejado, atraída por un invitado más importante. Valeria, por supuesto, era el sol alrededor del cual giraba todo el evento. Apareció en lo alto de la escalera de mármol con un vestido rojo brillante que parecía hecho a medida para la ocasión. Irradiaba una confianza casi agresiva, moviéndose entre los invitados como una reina en su corte. Cuando finalmente se acercó a mí, su sonrisa era una mezcla perfecta de condescendencia y falsa dulzura. «Sophie, lo lograste. Qué alegría que hayas podido salir de tu pequeño estudio por una noche», dijo en voz alta, para que los que estaban cerca la oyeran. La implicación era clara. Mi vida era tan pequeña e insignificante que asistir a su fiesta era un logro en sí mismo. Me sentí encoger bajo su mirada, pero me obligué a mantener la compostura, a no dejar que viera la herida que sus palabras siempre lograban abrir. Le entregué mi regalo, una pequeña ilustración digital que había diseñado especialmente para ella, enmarcada con elegancia. Representaba la fachada de su boutique con un estilo artístico y minimalista. Era una pieza de mi mundo, un intento genuino de conectar con el suyo. Valeria lo tomó, le echó un vistazo de apenas un segundo y su sonrisa se desvaneció un poco. «Oh, qué creativo», murmuró, antes de pasárselo a un asistente que estaba a su lado sin siquiera darle una segunda mirada. «Pon esto con los demás», le ordenó, y así mi esfuerzo, mis horas de trabajo, mi gesto de hermandad fue descartado y archivado como un objeto sin importancia. Vi cómo la asistente lo dejaba sobre una mesa llena de cajas de Tiffany & Co. y bolsas de Gucci. Mi pequeño regalo parecía un huérfano en medio de una fiesta de millonarios. Para escapar de la asfixiante atmósfera, me refugié en la terraza trasera, cerca de la piscina iluminada. El murmullo de la fiesta era más suave allí. Me apoyé en la barandilla, respirando el aire húmedo de la noche de Miami, cuando escuché la voz de mi padre. Estaba a solo unos metros, de espaldas a mí, hablando con uno de sus socios, un hombre mayor con un puro en la mano. «La boutique va de maravilla»,
Carlos, Valeria tiene tu olfato para los negocios, dijo el hombre. Mi padre rió con orgullo. Es toda una leona, sabe lo que quiere y va a por ello. Hubo una pausa, y luego el hombre preguntó, ¿y tu otra hija? Sofía, ¿verdad? ¿Qué es de ella? Sentí mi corazón detenerse, esperando la respuesta que ya conocía pero que aún dolía escuchar. Ah, Sofía, suspiró mi padre, y el tono de su voz estaba cargado de una mezcla de resignación y decepción. Ella es la artista de la familia. Todavía está tratando de encontrar su camino, ya sabes. Tiene un buen corazón, pero es un caso perdido con el dinero y la ambición. Por eso no le dimos nada para empezar. Lo habría desperdiciado todo en un abrir y cerrar de ojos. La frase caso perdido me golpeó como una bofetada. No era solo que no creyeran en mi talento, era que me consideraban fundamentalmente incapaz, una causa sin esperanza. Escuchar esas palabras, dichas en confianza, con una honestidad brutal que nunca usarían frente a mí, fue como si me hubieran arrancado la última venda de los ojos. La pequeña y tonta esperanza que siempre había albergado en algún rincón de mi corazón se extinguió para siempre. No me moví, me quedé allí paralizada mientras ellos cambiaban de tema y se alejaban. El dolor era agudo, pero extrañamente clarificador. Ya no había nada que demostrarles, no había aprobación que ganar ni amor que mendigar. Eran quienes eran, y yo era un concepto que no podían ni querían entender. En ese momento de humillación absoluta, encontré una extraña paz, la paz de la rendición. Dejé de luchar una batalla que ya había perdido hacía años. Saqué mi celular no para distraerme, sino para anclarme a mi nueva realidad. Abrí mi correo electrónico y miré el borrador del acuerdo de inversión que mi abogado me había enviado esa misma tarde. Artflow Technologies, LLC, mi nombre, mi empresa, las cifras, los términos legales. Era real, era mío, y no tenía nada que ver con ellos. Mientras leía los detalles del contrato, mi celular vibró con un mensaje de Camila. ¿Sobreviviendo a la cueva del lobo? No olvides por qué estás ahí. Ese contrato en tu correo es tu verdadera familia ahora. Te quiero. Sonreí por primera vez en toda la noche. Le respondí rápidamente. Peor de lo que imaginaba. Pero tienes razón. Es casi la hora de cerrar este capítulo para siempre. Sus palabras me recordaron que mi valor no estaba sujeto a la opinión de las personas que compartían mi sangre. Mi valor lo estaba construyendo yo misma, con el apoyo de quienes realmente me veían. Guardé el teléfono sintiéndome más fuerte, con una resolución fría y afilada como el cristal. Poco después, Valeria subió a un pequeño escenario montado en el jardín para dar un discurso. Agradeció a todos por venir y luego se deshizo en elogios hacia nuestros padres. Quiero agradecer especialmente a mis increíbles padres, Carlos e Isabel, dijo, su voz resonando por los altavoces. Ellos creyeron en mi visión desde el primer día y no dudaron en invertir en mi sueño. Su fe en mí es la base de todo este éxito. La gente aplaudió con entusiasmo. Mis padres, sentados en primera fila, la miraban con lágrimas de orgullo en los ojos. Yo observaba la escena desde la distancia, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Su definición de fe y apoyo era tan ajena a mi experiencia que parecía una farsa. Entonces, mi padre, envalentonado por el champán y el orgullo, tomó el micrófono. Valeria lo ha dicho todo, comenzó. Siempre supimos que tenía madera de campeona. Hizo una pausa, recorrió a la multitud con la mirada y sus ojos se posaron en mí, que estaba de pie en la parte de atrás. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Y también estamos orgullosos de Sofía, a su manera, dijo. Y un silencio incómodo cayó sobre los invitados. No te dimos el dinero a ti, cariño, porque, seamos honestos, su voz resonó amplificada por todo el jardín. Eres un caso perdido con las finanzas. Lo habrías malgastado en algún sueño artístico sin futuro.
Unas pocas risas nerviosas se escucharon. El mundo se detuvo. La humillación ya no era un secreto susurrado en la oscuridad. Era un espectáculo público. Me quedé inmóvil, sintiendo cientos de ojos sobre mí, pero por dentro algo se había solidificado en hielo. No lloré, no grité, simplemente lo absorbí y en ese silencio tomé mi decisión final. No me fui corriendo. Salí de la fiesta con la misma calma con la que había llegado. Caminé entre los invitados que apenas notaron mi partida, demasiado absortos en el brillo de Valeria y el orgullo de mis padres. Cada paso hacia la puerta de salida se sentía como una liberación, como si me estuviera despojando de una piel que nunca me había quedado bien. No miré hacia atrás. Al subir a mi auto, no sentí lágrimas ni rabia, solo un vacío inmenso y tranquilo. El silencio dentro del coche era absoluto, un contraste ensordecedor con la música y las risas que se desvanecían detrás de mí. Mientras conducía por las calles oscuras de Coral Gables, pasando por mansiones idénticas, supe que no estaba huyendo, estaba comenzando una nueva vida. La humillación pública no me había roto, me había liberado. La necesidad de su aprobación, un veneno que había bebido durante 24 años, finalmente había sido purgada de mi sistema. Al día siguiente, ejecuté mi plan con la precisión de un cirujano. No hubo llamadas dramáticas ni cartas de despedida. Simplemente desaparecí de sus vidas, bloqueé sus números de teléfono, uno por uno. El de mi padre, el de mi madre, el de Valeria. Los eliminé de mis redes sociales y ajusté mi configuración de privacidad para volverme invisible. Fue un acto metódico y sin emociones. Cada clic era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro no para mantenerlo fuera, sino para mantenerme a mí misma a salvo. Mi amiga Camila fue la única a la que le conté mi decisión. Ya era hora, me dijo, su voz firme y llena de alivio. Ahora puedes construir tu imperio en paz. Su apoyo fue la única validación que necesité. A partir de ese día, mi energía ya no se desperdiciaría en buscar amor donde no lo había. Se canalizaría por completo en mi trabajo, en mi portátil, en Artflow. Los siguientes 3 años fueron un borrón de trabajo implacable. Mi modesto apartamento se convirtió en mi santuario y mi oficina. Los días se fusionaban con las noches, alimentados por café barato y una determinación que rayaba en la obsesión. Mi viejo portátil, el símbolo de mi supuesta falta de ambición, se convirtió en el motor de mi ascenso silencioso. Artflow comenzó como una idea, luego se convirtió en un prototipo y finalmente en una plataforma funcional con una pequeña pero creciente comunidad de artistas. Contraté a mi primer empleado, un joven programador tan apasionado como yo, y alquilamos una pequeña oficina que apenas podíamos pagar. Cada pequeño éxito, cada nuevo usuario, cada comentario positivo era una victoria privada que celebraba en silencio. Mientras mi familia probablemente asumía que seguía estancada en mi vida mediocre, yo estaba construyendo, línea por línea de código, la prueba irrefutable de lo equivocados que estaban. Camila fue mi roca durante todo ese tiempo. No solo fue la amiga que me traía comida cuando olvidaba comer, sino que se convirtió en una parte integral de Artflow. Con sus ahorros se convirtió en mi primera y más pequeña inversora. Y su fe en mí nunca flaqueó. Recuerdo una noche particularmente difícil, cuando un error en el servidor casi borra semanas de trabajo. Estaba al borde del colapso, sentada en el suelo de la oficina a las 3 de la mañana. Camila llegó con 2 cafés y se sentó a mi lado en silencio. «Esto es solo una prueba, Sophie», me dijo suavemente. «Los grandes imperios no se construyen sin batallas, y tú eres una guerrera». Sus palabras me dieron la fuerza para levantarme, reiniciar mi portátil y seguir adelante. Ella era el recordatorio constante de que el valor de una persona
no lo define la familia en la que naces, sino la que eliges y te elige a ti. El punto de inflexión llegó 1 año y medio después de mi autoexilio. Artflow fue mencionado en un artículo de una prestigiosa revista de tecnología como la plataforma más prometedora para la democratización del arte digital. De la noche a la mañana, nuestro tráfico se disparó. Mi correo electrónico se inundó de mensajes de artistas de todo el mundo que querían unirse y, lo que es más importante, de inversores que veían el potencial que mi familia nunca pudo. La validación ya no era una necesidad emocional, sino un hecho comercial. Ver el nombre de mi empresa, mi creación, impreso en una publicación respetada fue un momento surrealista. Recorté el artículo y lo pegué en la pared de mi oficina. No era un trofeo para mostrar a otros, sino un recordatorio personal de que mi hobby poco serio estaba cambiando vidas, incluida la mía. Fue entonces cuando los inversores de capital de riesgo, los mismos que me habían contactado inicialmente, volvieron a la carga, pero esta vez con una oferta seria. Los meses siguientes fueron un curso intensivo de negocios, negociaciones y jerga legal que tuve que aprender sobre la marcha. Mi abogado, un hombre mayor y paciente, me guió a través del laberinto de cláusulas y valoraciones. Me senté en salas de juntas de cristal, frente a hombres y mujeres que manejaban millones de dólares, y defendí mi visión con una confianza que no sabía que poseía. El portátil que mi padre había ridiculizado ahora proyectaba las métricas de crecimiento que hacían que sus ojos se iluminaran. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Venderían una participación del 25% de Artflow por $2 millones. El documento final, con sus sellos y firmas, se sentía más pesado y real que cualquier lazo de sangre. Justo cuando estaba finalizando los detalles del acuerdo, recibí un correo de voz. Era un número desconocido, pero reconocí la voz al instante. Era mi madre. Su tono era vacilante, una mezcla de confusión y reproche. Sofía, cariño, soy yo. No hemos sabido nada de ti en casi 3 años. ¿Estás bien? Tu padre y yo, bueno, estamos preocupados. Valeria se va a casar. Pensamos que te gustaría saberlo. No había una disculpa ni un reconocimiento del dolor que habían causado. Solo la expectativa de que yo debería seguir orbitando alrededor de sus vidas, a pesar de que me habían expulsado de su sistema solar. Escuché el mensaje 2 veces, sentí una punzada de la vieja tristeza y luego lo borré. No había nada que decir. Mi silencio de 3 años ya era mi respuesta más elocuente. Una semana después, el teléfono de mi oficina sonó. Mi asistente me pasó la llamada, diciendo que era un tal Carlos García, que insistía en hablar conmigo. Mi corazón dio un vuelco. Era mi padre. Su voz era la misma de siempre, autoritaria, directa, sin espacio para la cordialidad. Sofía, dijo, sin preámbulos. Necesito que te presentes en el despacho del notario Ramírez el próximo martes a las 10. Estamos reorganizando la escritura de la Casa de la Playa y tu nombre todavía figura en los documentos antiguos. Necesitamos tu firma para sacarte. No preguntó cómo estaba, ni dónde vivía, ni cómo había conseguido una asistente. Simplemente dio una orden, asumiendo mi disponibilidad y mi fracaso. Asumía que yo seguiría siendo la misma chica dócil que necesitaba su guía. Estaré allí, respondí con una calma que lo sorprendió y colgué. Esa noche no pude dormir, no por nervios, sino por una extraña sensación de cierre cósmico. El universo me estaba dando la oportunidad de terminar la historia en mis propios términos. No se trataba de venganza. Hacía mucho tiempo que había superado la necesidad de restregarles mi éxito en la cara. Se trataba de cerrar el círculo, de estar presente en el acto final, no como la víctima, sino como la dueña de mi propia narrativa. Sobre el escritorio de mi casa, junto a la ventana que daba a la ciudad,
yacía la carpeta con los documentos finales de la inversión, los mismos que mi abogado había enviado al notario para su registro oficial ese mismo día. Miré mi reflejo en el cristal oscuro. La chica asustada y humillada de aquella fiesta ya no existía. En su lugar había una mujer que sabía exactamente lo que valía, sin necesidad de que nadie más se lo confirmara. El martes por la mañana conduje hacia el centro de la ciudad. El sol de Miami era brillante, casi cegador. No me dirigía a la opulencia de Coral Gables, sino a un edificio de oficinas anónimo, un territorio neutral donde el dinero y el estatus de mi padre no tenían ningún poder especial. Elegí mi atuendo con cuidado, un traje sastre sencillo y elegante. No era para impresionarlos, sino para reflejar la persona en la que me había convertido. Al estacionar el auto, respiré hondo. No sentía miedo ni odio, solo una calma profunda y absoluta. Estaba a punto de entrar a una reunión para ser formalmente borrada de un pequeño legado familiar, sin que ellos supieran que yo ya había construido uno propio, infinitamente más grande. La ironía era tan perfecta que casi sonreí. Era hora de firmar los papeles y caminar hacia mi futuro, dejándolos atrapados en su pasado. La sala de espera del notario era un espacio impersonal y frío, decorado en tonos de gris y beige, el polo opuesto a la opulenta y ruidosa casa de mis padres. Me senté en una silla de cuero que crujió bajo mi peso, sintiendo una calma que no había anticipado. Cuando la puerta se abrió, no fueron ellos los que entraron, sino una secretaria que nos condujo a la sala de conferencias. Ellos ya estaban allí, sentados juntos en un lado de la larga mesa de caoba, un frente unido de desaprobación silenciosa. Mi padre, Carlos, miraba su reloj con impaciencia. Mi madre, Isabel, jugueteaba con el broche de su collar, evitando mi mirada. Valeria estaba absorta en su teléfono, con una expresión de aburrimiento que dejaba claro que esto era una simple molestia en su ajetreada vida. Eran un retrato perfecto de la familia que había dejado atrás, unida en su visión del mundo, una visión en la que yo no tenía cabida. El saludo fue tan gélido como esperaba. Un seco Sofía de mi padre, un asentimiento casi imperceptible de mi madre y una rápida mirada de Valeria por encima de su teléfono antes de volver a sumergirse en su pantalla. No había preguntas sobre mi vida, ni siquiera una falsa muestra de interés. Para ellos, yo era simplemente un obstáculo burocrático, un nombre en un papel que necesitaba ser borrado para que pudieran seguir adelante con sus vidas ordenadas y exitosas. Me senté frente a ellos, al otro lado de la vasta extensión de madera pulida, y coloqué mi bolso a mi lado. El silencio en la sala era denso, lleno de 3 años de palabras no dichas y juicios no expresados. Pero por primera vez ese silencio no me oprimía. Me sentía cómoda en él, como si fuera mi propio territorio. El notario, el señor Ramírez, entró poco después. Era un hombre de unos 60 años, con un aire de profesionalismo tranquilo que inmediatamente impuso orden en la sala. Saludó a mis padres con familiaridad, lo que indicaba que era su notario de confianza desde hacía tiempo, y luego se dirigió a mí con una cortés inclinación de cabeza. «Señorita García, un placer», dijo, antes de sentarse a la cabecera de la mesa y abrir un pesado maletín de cuero. Sacó varias carpetas, organizándolas meticulosamente frente a él. Mis padres se enderezaron en sus asientos, listos para despachar el asunto rápidamente. Valeria suspiró audiblemente, un sonido que pretendía comunicar lo ocupada e importante que era. Yo, mientras tanto, mantuve mis manos tranquilamente entrelazadas sobre mi regazo, esperando el momento que sabía que llegaría. «Bueno, tenemos 2 asuntos que atender hoy», comenzó el señor Ramírez, ajustándose las gafas. «El primero es la firma de la cesión de derechos de la propiedad en Key Biscayne, como solicitó señor García».
Mi padre asintió con aire de suficiencia. Pero antes de eso, continuó el notario, tomando una carpeta azul que no reconocí como parte de los documentos de mi familia, tengo que finalizar el registro de una transacción corporativa que acaba de llegar esta mañana. Y como la principal firmante está aquí presente, podemos ahorrar algo de tiempo. Se giró hacia mí. Señorita Sofía García, si es tan amable, esto solo tomará un momento. Sentí las miradas de mi padre y mi hermana clavarse en mí. Pude ver la confusión en sus rostros, mezclada con una pizca de irritación. ¿Qué transacción podría tener yo que requiriera la atención de su prestigioso notario? Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro, una que logré contener antes de que se hiciera evidente. Por supuesto, señor Ramírez, respondí con una voz clara y firme que no reconocí del todo como la mía. Él abrió la carpeta azul y deslizó un documento grueso frente a mí. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para intentar leerlo al revés. Solo necesito que firme aquí, señorita García, para confirmar la recepción y el acuerdo, dijo el notario, señalando una línea en la última página. Pero por protocolo y para el registro de audio de esta oficina, debo leer en voz alta la cláusula principal del acuerdo para asegurar el entendimiento de todas las partes. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió más denso. Mi corazón latía con un ritmo fuerte y constante, no de nervios, sino de anticipación. Era el sonido de un telón a punto de levantarse. El señor Ramírez se aclaró la garganta y comenzó a leer con su voz monótona y profesional, ajeno a la bomba que estaba a punto de detonar. Por el presente documento se confirma que la empresa Artflow Technologies, LLC, o representada por su única propietaria y fundadora, la señorita Sofía García, vi a mi padre fruncir el ceño ante el nombre de la empresa, una expresión de total desconcierto. Valeria finalmente levantó la vista de su teléfono, su máscara de aburrimiento comenzando a resquebrajarse. Mi madre me miró directamente por primera vez, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Continuaron escuchando, sin entender aún la magnitud de lo que estaba sucediendo, como si estuvieran tratando de resolver un acertijo en un idioma extranjero. El notario continuó, su voz resonando en el silencio absoluto de la sala. Por la presente, acepta y formaliza la venta del 25% de sus participaciones accionariales al fondo de inversión Innovate Capital Partners. La confusión en el rostro de mi padre se transformó en incredulidad. Pude ver los engranajes girando en su mente, tratando de procesar las palabras fondo de inversión y participaciones accionariales en la misma frase que mi nombre. Valeria dejó caer su teléfono sobre la mesa con un ruido sordo, sus ojos ahora fijos en el notario, su boca ligeramente abierta. La palabra hobby parecía flotar como un fantasma en el aire entre nosotros, una reliquia de un pasado que estaba a punto de ser aniquilado. Y entonces llegó el golpe final. El señor Ramírez, sin cambiar su tono neutro, leyó la última parte de la cláusula. La venta se realiza por la suma acordada y transferida de $2 millones estadounidenses, 2.000 pilos Piladón Molo. El número quedó suspendido en el aire, un misil que impactó directamente en el centro de su universo. El rostro de mi padre perdió todo color, volviéndose de un blanco ceniciento. Su mandíbula, normalmente tan firme y autoritaria, se aflojó visiblemente. Mi madre se llevó una mano a la boca, un pequeño jadeo ahogado escapando de sus labios. Pero la reacción más elocuente fue la de Valeria. Sus ojos, que siempre me habían mirado con una mezcla de lástima y superioridad, ahora estaban desorbitados, fijos en mí con una expresión de puro y absoluto shock. Era como si estuviera viendo a un fantasma, a una persona que nunca supo que existía. El silencio que siguió fue el más profundo que he experimentado en mi vida.
Era un silencio pesado, lleno de la metralla de sus juicios rotos y sus suposiciones destrozadas. La frase de mi padre de aquella noche en la fiesta, «Eres un caso perdido», resonó en mi mente, pero esta vez no me causó dolor. Se sentía como un eco lejano de otra vida. El notario, ajeno al cataclismo emocional que acababa de provocar, simplemente levantó la vista. «Si está todo en orden, señorita García, su firma aquí, por favor». Tomé el pesado bolígrafo de latón que me ofrecía. Mi mano no tembló. El sonido de mi firma sobre el papel fue nítido y claro, el único sonido en la habitación. Fue la puntuación final de una frase que había tardado 3 años en escribir. Después de firmar, empujé el documento de vuelta hacia el señor Ramírez con una calma que se sentía casi sobrenatural. «Gracias», dije, simplemente. Él asintió, cerró la carpeta azul y la apartó, como si acabara de sellar un trámite rutinario. Luego, tomó la siguiente carpeta, la de la propiedad familiar. «Muy bien», dijo, volviéndose hacia mi padre, que todavía parecía estar en trance. «Ahora, con respecto a la casa de Key Biscayne». Fue como ver una película cambiar de una escena de alta tensión a una comedia absurda. La propiedad, el dinero, todo lo que para ellos era el centro de su mundo, ahora parecía tan pequeño, tan insignificante. La herencia que me estaban negando formalmente era una fracción minúscula de lo que yo había construido por mi cuenta. Sin decir una palabra, tomé el segundo documento que el notario me deslizó y lo firmé sin siquiera leerlo. El acto de renunciar a mi pequeña parte de su legado se sintió como el gesto más liberador de mi vida. Era cortar la última cuerda, quemar el último puente. Puse el bolígrafo sobre la mesa, me levanté y recogí mi bolso. Los 3 seguían mirándome, paralizados en sus sillas, sus rostros una mezcla de conmoción, negación y una incipiente y terrible comprensión. No les dirigí ni una palabra y no había nada que decir. Mi éxito no era un arma para usar contra ellos. Era mi escudo, mi pasaporte a una nueva vida. Les di una última mirada, no de triunfo ni de rencor, sino de una fría y distante cortesía. Luego me di la vuelta y salí de la sala, dejándolos solos con el eco de $2 millones y el peso insoportable de lo equivocados que habían estado. Al salir del edificio del notario, el sol de Miami me golpeó con una calidez que se sentía casi simbólica. Tuve que entrecerrar los ojos, como si estuviera acostumbrándome a una nueva luz, a una nueva forma de ver el mundo. El aire húmedo ya no se sentía pesado, sino lleno de posibilidades. Saqué mi teléfono, pero no para revisar mensajes ni para llamar a mi abogado. Busqué el contacto de Camila y le envié un único mensaje de texto. Se acabó. Soy libre. No necesité decir más. Su respuesta fue casi instantánea. Una simple foto de 2 copas de champán esperando en su escritorio. Mientras caminaba hacia mi auto, el ruido de la ciudad parecía diferente, menos caótico. Era la banda sonora de mi primer día en el resto de mi vida. Una vida que me pertenecía por completo, sin deudas emocionales ni lazos tóxicos que me anclaran al pasado. Ya no era la hija invisible, era simplemente Sofía. Como era de esperar, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar apenas 1 hora después. La pantalla se iluminó con una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de texto. Primero fue mi padre, con mensajes cortos y autoritarios. «Llama ahora mismo. Necesitamos hablar». Luego mi madre, con un tono más suplicante y confuso. «Sofía, por favor, no entendemos nada». Y finalmente Valeria Guillén, con una serie de signos de interrogación seguidos de un texto que destilaba rabia y envidia. «¿Cómo pudiste ocultarnos algo así?». Observé las notificaciones acumularse en la pantalla de bloqueo con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la desesperación de unos extraños. No sentí la tentación de responder. Puse el teléfono en modo silencioso y lo dejé sobre la mesa.
Su pánico era el resultado de su propio universo derrumbándose, un universo en el que yo era una constante, predecible y fracasada. Ese universo ya no existía. Las semanas siguientes fueron de una actividad febril y liberadora. El dinero de la inversión llegó a la cuenta de la empresa, una cifra con tantos ceros que al principio me pareció irreal. Mi primera decisión importante no fue comprar un auto de lujo ni ropa de diseñador, fue mudarme. Dejé mi pequeño apartamento, aquel refugio que había sido testigo de mis lágrimas y mi trabajo nocturno, y compré un loft espacioso en el Design District, con enormes ventanales que inundaban de luz el espacio. Instalé mi nuevo estudio en casa, con el equipo más avanzado y una mesa de trabajo que era 3 veces más grande que la anterior. Mi viejo portátil, el que lo empezó todo, no lo tiré. Lo coloqué en una estantería como si fuera una reliquia, un recordatorio no de mi pasado humilde, sino del poder de la determinación silenciosa. La relación con Camila se consolidó de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Con una parte de la inversión, le ofrecí no solo un puesto directivo en Artflow, sino también un paquete de acciones que la convertía en mi socia oficial. Su inversión inicial de $1,000, un acto de pura fe, se había multiplicado exponencialmente. Recuerdo la tarde en que firmamos su contrato en mi nuevo apartamento. No hubo una gran fiesta, solo nosotras dos, sentadas en el suelo con una caja de pizza y las 2 copas de champán que me había prometido. Lloramos un poco, reímos mucho y brindamos no por el dinero, sino por haber demostrado que creer en alguien de verdad puede cambiar el mundo. Ella no era solo mi amiga, era la familia que yo había elegido, la co-constructora de mi nuevo futuro. Valeria intentó contactarme una última vez, unas semanas después del incidente en el notario. No fue una llamada, sino un largo correo electrónico. El tono ya no era de superioridad, sino una extraña mezcla de resentimiento y una torpe propuesta de negocios. Hablaba de sinergias entre su boutique y mi plataforma, sugiriendo una colaboración que, en esencia, buscaba aprovecharse de mi éxito. Leí sus palabras, que pintaban un cuadro de hermandad que nunca había existido, y sentí una profunda lástima. No respondí, simplemente archivé el correo. Nuestra relación no se había roto, se había revelado como lo que siempre fue, una transacción en la que yo nunca tuve nada que ella considerara valioso. Ahora que lo tenía, su interés era puramente pragmático. El abismo entre nosotras era insalvable, no por el dinero, sino por la falta total de un amor genuino. Unos meses más tarde, me encontré con una antigua amiga de mi madre en una cafetería. La mujer me miró con una curiosidad morbosa, sus ojos brillando con el chisme que sin duda circulaba en su círculo social. Sofía, querida, tu madre me contó de tu increíble éxito. «Están tan orgullosos», dijo con una sonrisa falsa. Carlos siempre dijo que tenías un talento especial y que solo necesitabas un empujón para encontrar tu propio camino. La facilidad con la que habían reescrito la historia era asombrosa. En su nueva narrativa, su crueldad había sido una forma de amor duro, su abandono una estrategia para forjar mi carácter. No la corregí, simplemente sonreí cortésmente y dije, me alegro de que lo vean así. Dejarles su ficción era mi último acto de indiferencia. Su opinión ya no tenía el poder de herirme, ni siquiera de interesarme. El destino de la boutique de Valeria fue una consecuencia predecible de su propia naturaleza. Sin la constante inyección de dinero de mis padres y basada en las tendencias fugaces de la moda de lujo, Valeria's Closet comenzó a tener problemas. La competencia en Miami era feroz y el negocio de Valeria, construido sobre la imagen más que sobre la sustancia, no pudo sostenerse. Un año después de nuestra reunión en el notario, supe por la misma amiga de mi madre que la boutique había cerrado. No sentí ninguna alegría vengativa, ninguna satisfacción.
solo una tranquila confirmación de que las cosas construidas sobre cimientos frágiles, ya sea un negocio o una relación familiar, inevitablemente se desmoronan. Mi éxito no había causado su fracaso, simplemente había arrojado una luz implacable sobre la vacuidad de sus valores. El cierre definitivo llegó un día en que mi padre y mi madre aparecieron sin previo aviso en la recepción de mi nueva oficina. Mi asistente, una joven brillante y protectora, me avisó por el intercomunicador: «Señorita García, sus padres están aquí. Dicen que es un asunto familiar urgente». Mi corazón no dio un vuelco. No sentí pánico. Simplemente sentí el peso de una puerta que necesitaba ser cerrada con llave para siempre. «Diles que no estoy disponible, por favor», respondí con calma, «y que cualquier comunicación futura debe hacerse a través de mi abogado». Escuché sus voces apagadas y frustradas a través del intercomunicador antes de que mi asistente, con una profesionalidad impecable, los escoltara fuera del edificio. No fue una confrontación dramática, fue un límite claro, firme e innegociable. Fue el final. Ahora, mi vida transcurre en una paz que nunca creí posible. Artflow se ha convertido en una de las plataformas más respetadas en el mundo del arte digital, dando voz y sustento a miles de artistas que, como yo, alguna vez se sintieron invisibles. A veces, por la noche, me siento en mi loft, miro las luces de la ciudad y pienso en la chica que lloraba en su pequeño apartamento, sintiéndose un caso perdido. No la compadezco, la admiro. Admiro su resiliencia, su capacidad de convertir el dolor más profundo en el combustible para construir un imperio silencioso. Mi historia no es una de venganza, sino de redención personal. Encontré mi valor no en la aprobación de quienes debían amarme, sino en el trabajo de mis propias manos y en la fe inquebrantable de una verdadera amiga. Y esa es una herencia que nadie, nunca, podrá quitarme. Al final, la lección más grande que aprendí no tuvo nada que ver con el dinero ni con demostrarle a mi familia lo equivocada que estaba. La verdadera lección fue entender que tu valor no es una acción que cotiza en la bolsa de la opinión de los demás. No sube ni baja según te aprueben o te rechacen. Tu valor es algo que construyes en silencio, en la soledad de tus propias batallas, con cada hora de esfuerzo que nadie ve y cada lágrima que secas por tu cuenta. Cuando mi padre me llamó caso perdido, me entregó una etiqueta que, por un tiempo, creí que era mía, pero la verdad es que esa etiqueta nunca me perteneció. Era un reflejo de sus propias limitaciones, de su incapacidad para ver más allá de lo material. La victoria no fue que él viera la luz, fue que yo dejara de necesitar que la viera. Esta experiencia me obligó a redefinir por completo la palabra familia. Comprendí que la sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y la fe incondicional lo que te convierte en familia. Mis padres me dieron la vida, pero Camila me dio una razón para vivirla a mi manera. Su inversión de $1,000 no fue solo dinero. Fue un voto de confianza que valía más que cualquier herencia. Me enseñó que el apoyo genuino no viene con condiciones ni comparaciones. No busca moldearte a su imagen, sino que te da las herramientas para que construyas la tuya. A veces, la familia que eliges es la que finalmente te salva de la familia en la que naciste. Y ese es un lazo que ninguna crisis puede romper, porque no está basado en la obligación, sino en el amor puro y la admiración mutua. También aprendí que la fuerza más poderosa no es la que grita, sino la que persevera en silencio. Durante 3 años, mi respuesta a su desprecio no fueron palabras, sino acciones. Cada línea de código que escribí en mi viejo portátil era un ladrillo en el muro de mi nueva vida. Mientras ellos vivían en el ruidoso mundo de las apariencias y el estatus social, yo encontraba mi poder en la quietud de mi propósito. La escena en el despacho del notario no fue un acto de venganza,
sino la consecuencia inevitable de mi trabajo. No necesité levantar la voz. Los hechos hablaron por mí, con una claridad que ningún argumento podría haber alcanzado. La verdadera fortaleza no reside en ganar las discusiones, sino en hacer que se vuelvan irrelevantes. Mucha gente me pregunta si los perdoné, y la verdad es que he llegado a un lugar que está más allá del perdón, la indiferencia. Perdonar implicaría que su opinión todavía tiene un peso emocional en mi vida, que necesito cerrar una herida que ellos abrieron. Pero la realidad es que esa herida ya no existe. Su intento de reescribir la historia, de decir que siempre estuvieron orgullosos, no me provoca ira, sino una especie de lástima distante. Son personajes de un libro que ya terminé de leer y puse de nuevo en la estantería. No les deseo el mal, pero tampoco les guardo un lugar en mi presente. La verdadera libertad no es perdonar a tus carceleros, es darte cuenta de que la puerta de la celda siempre estuvo abierta y que solo tú tenías el poder de salir. El dinero, en esta historia, fue simplemente el idioma que mi familia pudo entender. Comenzó con $50,000 que me hicieron sentir insignificante y terminó con 2 millones que los dejaron sin palabras. Pero el dinero nunca fue el objetivo, fue el resultado, la prueba tangible de un valor que ellos no sabían medir de otra forma. Para mí, la verdadera riqueza no está en mi cuenta bancaria, está en la capacidad de despertarme cada mañana sabiendo que soy la única dueña de mi vida, en la libertad de tomar mis propias decisiones sin buscar la aprobación de nadie y en la paz de saber que he construido algo significativo a partir del dolor y el rechazo. Ese es el tipo de riqueza que no se puede heredar ni comprar, solo se puede ganar. Si estás viendo esto y alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que tus sueños son un hobby inútil o que eres un caso perdido, quiero que me escuches. No permitas que la visión limitada de otra persona se convierta en tu realidad. Ese dolor que sientes, esa humillación, no es tu sentencia de por vida, es tu punto de partida. Úsalo como combustible. Conviértelo en la energía que te impulse a trabajar más duro, a creer en ti con más fuerza y a construir tu propio éxito en silencio. Tu valor no está en debate. No necesita ser validado por un comité familiar. Te pertenece a ti y solo a ti. La persona que eres cuando nadie te mira es la que tiene el poder de cambiar tu mundo para siempre. Mi historia demuestra que la mayor justicia no es ver a quienes te hicieron daño admitir su error, sino llegar a un punto en el que su admisión ya no te importe. La verdadera victoria es la paz interior. Si has pasado por algo similar, si has tenido que luchar contra la corriente para demostrar tu propio valor, comparte tu historia en los comentarios. Leer nuestras experiencias nos hace más fuertes. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí celebramos a quienes, a pesar de ser llamados casos perdidos, encontraron la manera de construir su propio destino. Juntos somos la prueba viviente de que las etiquetas no definen a las personas. Sus acciones sí,